El doctor José Dadón hará entrega del libro de su autoría, Frentes Urbanos Costeros, recientemente editado para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Continuamos con la exposición del cuarto tema, el rol de las autoridades marítimas en el control y vigilancia de las playas de la zona costera. La primera exposición estará a cargo del doctor José Alejandro García Quintero. El doctor García es abogado y se desempeña como coordinador del grupo legal de la Dirección General Marítima de Colombia. También es auditor integral en normas de calidad ISO y experto en programas en la propiedad intelectual en materia de la cartografía náutica, aspectos legales de administración costera y representante judicial de la nación colombiana en importantes litigios. Bueno, muy buenas tardes. Muy complacido de estar en este país hermano, al cual no visitaba hace mucho tiempo. Muy contento de que se estén preocupando por estos temas, en los cuales nosotros también ya llevamos largo tiempo preocupándonos, largo tiempo trasegando, recibiendo, y quiero darles también un saludo muy cordial por parte del Director General Marítimo de Colombia, el señor Contraalmirante Ernesto Durán. Y antes de entrar a abordar el tema que me han pedido, de hablar del rol de las autoridades marítimas en el manejo de la zona costera, yo quisiera como compartirles una experiencia que tuve al tratar de visualizar cuál era la presentación que de pronto encontraba yo más adecuada para hacerles el día de hoy. Considero que siempre cuando se habla de autoridad marítima, se habla de control, se habla de vigilancia, se piensa en ese elemento, en el elemento policivo, en el elemento represivo, el elemento del control físico para que no ocurra algo, que no ocurra o la invasión, que no ocurra alguna infracción y que se sancione efectivamente, que se vea como que hay alguien que está pendiente para que no pase, para que no se invada. No obstante, nosotros como Autoridad Marítima Colombiana, además de tener ese rol, de tener un rol policivo, administrativo, tener un rol sancionatorio, también tenemos un rol en la construcción del conocimiento de lo que son las zonas costeras. Lastimosamente, Colombia es un país en donde toda su administración se encuentra concentrada en la zona andina. Hemos tenido la oportunidad de conversar con algunas personas. Las tres principales ciudades de Colombia se encuentran muy lejos del mar, se encuentran a 1000, a 2000 kilómetros del mar. Y lastimosamente las decisiones se toman a 2600 metros de altura, donde el oxígeno es poco y a veces como que el cerebro no se oxigena bien. Entonces estamos a veces de espaldas a ese gran recurso, en el que ya, por ejemplo, nos lo comentaban nuestros compañeros aquí de la Alcaldía de Cartagena, ellos son los que tienen que vivir ese día a día, son ellos los que tienen que trasegar con esto, y la autoridad marítima tiene que asumir un papel, o ha asumido un papel durante mucho tiempo, con lo que es el manejo y el conocimiento de las zonas costeras. El manejo y conocimiento de las zonas costeras, no única y exclusivamente, y como lo hemos visto acá, como una extensión del territorio, una extensión de las ciudades. Me ha causado curiosidad todas las presentaciones que hemos visto, en donde se ha planteado es el planeamiento para que haga parte de la ciudad, para que se pueda usar, para que sea habitable o para que sea aprovechable. Pero necesariamente una zona costera es una integralidad con el territorio marítimo que la rodea. Y ese conocimiento, ese territorio marítimo y de los fenómenos que en él ocurren son muy importantes
para poder ejercer una adecuada planeación y un adecuado ordenamiento de lo que es una zona costera. Por favor, siguiente diapositiva. Me he permitido traer referencias de lo que son las tendencias que ha tenido la historia en el manejo de las zonas costeras. En los años 50 y 60 se hablaba de un modelo desarrollista donde lo más importante era el crecimiento económico, la producción, el avance industrial. En los años 60 hablamos de un modelo sectorial, ya se empiezan a organizar emprendimientos inmobiliarios, ya empiezan a existir conflictos de intereses entre lo que es la industria y el urbanismo. Los años 80, donde necesariamente hay una visión ambiental, donde nos damos cuenta que el recurso hay que cuidarlo para que sea sostenible. Finalmente, para llegar a lo que son la década del 90 al 2000, donde ya se habla de un modelo integrado, donde se debe integrar sistemas de información geográfica, donde se habla de un desarrollo sostenible de la zona costera, donde ya en este momento estamos hablando fuertemente de las consecuencias del cambio climático, del ascenso del nivel del mar, y donde estamos hablando de un fenómeno económico muy importante que es la globalización. Siguiente, por favor. Estas son referencias, aquí tengo el gusto de tener a la persona autora de estas referencias, un autor de mucha referencia también para nosotros en Colombia, el profesor Dadón, en donde efectivamente y nos sentimos partícipes e identificados, en donde la mayoría de los países costeros, como lo hemos visto, tenemos normas para todo. Se ha normalizado absolutamente todo. Hemos normalizado la industria en diferentes sectores, las actividades en otros, el mismo desarrollo costero lo hemos normatizado. Pero no obstante, toda esa normatización hace que cada uno de esos eventos o cada uno de esos sectores tenga un responsable. Entonces hay una atomización de autoridades. Al final, pasa algo, sucede alguna cosa, hay una invasión, lo que sea, y no sabemos quién es el responsable, a quién le toca actuar. Y yo creo que en eso estamos en consonancia, estamos iguales. Hay muchas autoridades, nosotros en Colombia estamos la autoridad marítima, hay una autoridad portuaria, hay una autoridad ambiental, hay una autoridad pesquera, están las autoridades distritales desconcentradas, y al final como que queda uno en el limbo ante cualquier otro tipo de eventos que sucedan en estas zonas costeras. Bien, siguiente, por favor. Este es unos principios de referencia que quisiera, de una manera muy sencilla, encontré este texto en la Universidad de Alicante, una profesora de la Universidad de Alicante hablando de ese tema de la administración de la zona costera, que habla que necesariamente, para que sea de fácil entendimiento, la administración de la zona costera, para que sea sostenible, tiene que basarse en 7 principios fundamentales. Ustedes se darán cuenta que son principios muy sencillos y que tienen su discurso lógico. Debe adoptarse una perspectiva amplia. Debe basarse en el conocimiento de las condiciones específicas del área. No podemos adoptar una decisión para un área que no es igual a otra, porque necesariamente no va a ser útil. Debemos trabajar en sintonía con los procesos naturales. Tenemos que conocer los procesos naturales. Lo hablábamos ahorita en el café, el mar es un proceso, es un ciclo. Él permanece en continuo movimiento. No podemos pretender que una playa que se encuentre estabilizada en algún momento no vaya a ser objeto de acreción o en algún momento no vaya a ser objeto de erosión. Pero para poder saber eso tenemos que conocer qué fenómenos rodean la playa, qué fenómenos oceanográficos se producen, qué fenómenos atmosféricos se producen en esas zonas para poder hacer un verdadero ordenamiento. Debemos aplicar una planificación participativa para suscitar el consenso. Ya como hablamos en el punto anterior del foro, en donde es muy importante contar con la participación de todos los actores para llegar a las decisiones. Debemos de conseguir el apoyo y la participación de todos los entes administrativos que se encuentran involucrados, absolutamente todos. Que nadie se sienta ajeno a la problemática y que por tanto nadie sea ajeno a la solución. Debemos utilizar una combinación de instrumentos.
Cuando hablo de combinación de instrumentos no siempre el ordenamiento es un plano o un mapa geográfico. Tenemos que utilizar todas las ciencias, tenemos que utilizar la sonografía, hay que usar la hidrografía, hay que usar la hidrología, hay que usar el estudio de la atmósfera, la misma ubicación territorial. Es un conjunto de múltiples disciplinas. Y se deben adoptar decisiones que no hipotequen el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de escuchar una charla en donde se hablaba de la normalización, ¿no? De la legalización posterior. Eso no interesa, después se legaliza. Pueden ser decisiones que posiblemente en un futuro lo hipotequen. Normalizando tal vez no sea la solución. Podemos legalizar algo que en un futuro tengamos que después volverlo a deslegalizar porque ha ocurrido algún fenómeno, porque el mar inundó la zona, porque se produjo una erosión, porque necesariamente cuando hablamos de normas, y también lo discutíamos ahora, y fijamos una franja métrica de la zona costera, medida en metros, tal vez en la práctica hacia un futuro no sea aplicable. Porque sí, en este momento la playa puede medir 60 metros, 70, 80. ¿Cómo va a aportarse esa playa en los próximos 20 años? Puede ser que la playa crezca y llegue a 200, 1 kilómetro, o puede ser que la playa decrezca y baje a 10 metros o a 0 metros, o que el mar empiece a erosionar el borde costero, y ahí entonces empieza a ser un problema. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahí tenemos un marco político institucional colombiano, donde se habla de una cantidad de políticas, se habla de una política sectorial, se habla de un plan de desarrollo, de una política nacional ambiental, de una política nacional del Estado, del océano y los espacios costeros, y una política de productividad y competitividad, en donde todas ellas, en alguna parte, se ha mencionado la importancia de la zona costera y la importancia de explotar adecuadamente, de explotar de manera sostenible la zona costera de nuestro país, de Colombia. Siguiente, por favor. No sé ustedes, aquí en Perú, si tengan también todos estos ecosistemas involucrados en zonas costeras. Cuando uno habla de playas, y lo mencionamos también en el almuerzo, mucha gente piensa en la zona donde llevamos el freezer, la toalla, el paragüitas para tomar el sol, pero un sistema de playas también hay zonas donde hay manglar, zonas que son de una biodiversidad muy importante y que son muy delicadas. Hablamos de arrecifes coralinos que ya se encuentran ubicados en el mar, dentro del mar, no los vamos a ver. Cuando nos estamos bañando en la playa no los vemos, ellos están retirados, pueden estar retirados, pero necesariamente cualquier tipo de interacción que hagamos en la zona costera puede llegar a afectar los corales, puede llegar a afectar casi que es la cuna o la despensa del océano, el coral. Hablamos de estuarios y lagunas costeras, ecosistemas que permiten mantener el equilibrio del nivel del mar, que lastimosamente en muchas ocasiones se piensa que eso es una laguna que es fácilmente desecable porque hay que urbanizar, hay que proyectar el ordenamiento para que se urbanice y en un futuro tal vez el mar reclame lo que es de él, lo que fue de él. Hablamos de pastos marinos, de una cantidad de ecosistemas que se involucran en una zona costera. Siguiente, por favor. Y entonces, y ustedes también lo he visto a través del día, hay una cantidad de actividades que interactúan en una zona costera, una cantidad de actividades que necesariamente tienen una incidencia en lo que es el borde costero de una nación. Hay actividades agrícolas, de minería, turísticas, hay navegación, hay desarrollo portuario, hay pesca. Siguiente, por favor. Entonces tenemos actividades una a una, la acuicultura, por ejemplo, desarrollada en zona costera, maricultura, ustedes han hablado de la maricultura, conversión rápida de ecosistemas sin planeación y sin manejo, alteración de calidad de aguas costeras, hablamos de la pesca, cuando se utilizan indebidamente pronto artes, no sé si ustedes tengan problema de pesca con explosivos, nosotros ha sido un problema poco duro de combatir.
Hay impactos negativos cuando se hace de manera desordenada y de manera depredadora, sin ningún tipo de control, donde el recurso es explotado hasta que se agota. Hemos tenido problemas con eso. Siguiente, por favor. También tenemos las obras del hombre. Entonces, ustedes mismos lo mencionaban, en muchas ocasiones esa franja de territorio costero de dominio público es atravesado directamente por una carretera. Y atravesarlo, de hecho, ya de una carretera amplía los parámetros para que se ordene, para que empiece a ocuparse las zonas que hacen límite con esa carretera. O hay otras ocasiones en donde, por lo menos, por ejemplo, en el caso colombiano, hemos tenido que rellenar el mar para poder construir carreteras encima. Entonces, hay implicaciones. Esas implicaciones se está cambiando el borde costero. Hay que construir obras especializadas para que ese borde costero no pierda equilibrio. Y en muchas ocasiones se ha hecho de manera desordenada. Entonces, se hacen las obras de control costero, las obras de mitigación, pero esas mismas obras afectan un ordenamiento costero en otra zona. Entonces, presentan fenómenos de erosión, se empieza a perder borde costero en otra zona muy lejana, y cuando se estudian las posibles causas se encuentra uno que tal vez esa obra de infraestructura fue la que afectó todo. Están los puertos. Ahora que estamos en una economía globalizada, en donde ustedes están hablando de un crecimiento del 6%, del 9% anual, nosotros estamos más o menos entre el 4 y el 5%, necesariamente el comercio internacional se mueve todo, casi todo, diría yo, el 90% por mar. Entonces, el ansia de la infraestructura portuaria es bastante, para poder sacar la materia prima nuestra y para que lleguen los productos ya manufacturados a nuestros países. Entonces, los proyectos portuarios, hay unos gigantescos, otros muy sencillos, pero necesariamente deben tener un estudio y un orden, para que no vayan a afectar el borde costero de los países. Siguiente, por favor. Hablamos de obras de generación de energía en algunos países, y hablamos de urbanización, de asentamientos humanos. Asentamientos humanos que en muchas ocasiones son de diferentes niveles sociales. No es lo mismo la gente pobre, la gente que tiene que invadir un borde costero, a la gente que con posibilidades, de hecho, ya construye grandes condominios o grandes edificios. Esto lo comentamos ahora del almuerzo. En Colombia tenemos la tendencia, casi que también es una tendencia mundial, a construir grandes edificios en el borde costero. La vista vende. Si yo tengo un edificio de 20 pisos y tengo el piso 20, mirando hacia el Caribe, pues maravilloso. Es un edificio, es un apartamento que vale 10 veces más que lo que vale cualquier otra construcción. Eso también vende. Y hablamos también de otras obras de infraestructura, siguiente por favor, en donde al encontrarnos en el pasado o en el presente con procesos de erosión o procesos en donde tenemos que ganarle terreno al mar, a veces hacemos obras de protección costera sin ningún estudio. Simplemente siento que estoy erosionando mi playa, yo construyo un espolón. Tal vez el espolón no sea la mejor opción, tal vez sea un tómbolo, no sé, otra obra de ingeniería hidráulica. Y después, con el paso del tiempo, esa construcción costera se puede colmatar, o tal vez funcione, lograste ganar 100 metros de playa más, pero afectaste un ecosistema en otra parte. Entonces, todas las obras de protección costera tienen que estar atadas también a un ordenamiento, a un estudio técnico. Siguiente. Están lo que hemos hablado más que todo, actividades turísticas. Hay que responderle al flujo de turistas que andan como desesperados por el mundo buscando sitios donde descansar, sitios donde, como hablábamos ahora, simplemente no se hace nada, sino solamente descansar, donde haya sol, donde haya arena. Y también deben estar sujetos a un ordenamiento. Lo vimos en el caso de Cartagena, donde ya se ha hecho un gran avance, donde ya se quiere tratar de ordenar la playa por zonas, de ver la playa no como un recurso inagotable, como decir, no, la arena nunca se va a acabar. La playa también necesita tener amortiguación, la playa necesita descansar, que es un concepto que de pronto a veces uno dice, ¿cómo así que una playa necesita descansar? Sí. Una playa de alto tráfico necesita tiempo de reposo, necesita tiempo para recuperarse,
para que todo ese tráfico del día y todos los elementos que la conforman vuelvan nuevamente al equilibrio después de que el hombre las ha usado. Desde poder imponer horarios, por ejemplo, en Cartagena tenemos horarios ahí concertados con el distrito. Hay ciertas horas del día en donde ya la playa no se puede usar porque hay que dejarla descansar. Hay que dejar que ella asiente, que ella retome nuevamente lo que ha perdido. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Siguiente. Se habla también de actividades industriales, industria pesada, siguiente, de actividades mineras, de industria petrolera, muelles, estaban hablando ahorita, por ejemplo, de plataformas de explotación offshore. También nosotros en Colombia vamos a entrar en un boom de esa nueva explotación petrolera y gasífera, que tiene sus implicaciones, no solamente en que se pueda explotar el recurso, sino las consecuencias de esa explotación. Nadie quisiera un accidente como el del Golfo de México en sus costas. Yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría que una plataforma sufriera un accidente de esos y un derrame de esas proporciones, porque ahí sí no hay playa que aguante, no hay playa que resista a un evento de esos. Okay, siguiente, por favor. Y entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a Cartagena, en donde confluyen todas esas actividades. Ahí tenemos centro histórico, que es exclusivamente de turismo, donde hay viviendas de clase alta, la zona azul, donde es el fuerte de la ciudad, donde vive la población pobre, la población sin recursos. Tenemos un puerto en la misma ciudad, y tenemos zonas logísticas y zonas industriales. Obviamente hechas todas en su momento sin tener en cuenta muchos principios, de pronto de manera desordenada, pero que ahora nos hemos puesto a la tarea de ordenar, que es lo que interesa. Siguiente. Entonces ahí vemos que hay diferentes conflictos que deben interrelacionarse para poder hablar de un ordenamiento de la zona costera, de las dimensiones económica, social, cultural, ambiental, y tener en cuenta los diferentes atributos y que se empiecen a interrelacionar. Siguiente. Hay conflictos en el régimen de propiedad, ya lo hemos hablado, hay gente que se siente con la calidad o con el título suficiente para tener propiedad sobre bienes de dominio público. No es solamente el caso de Perú, en Colombia también lo tenemos. Y hay enfoques sectoriales en donde posiblemente pese más el turismo que la actividad industrial, o pese más la actividad portuaria sobre la actividad turística, etc. Siguiente. Entonces, hay una cantidad de causas, o unas causas principales que causan alteración o pérdida de los bienes de dominio público marítimo. Y cuando hablo de bienes de dominio público marítimo es para que tengamos en cuenta una cosa. Necesariamente una zona costera, como lo dije al comienzo, es un conjunto integral. No podemos hablar de playa sin el mar. El mar hace parte de la playa. Y entonces hay muchas veces que examinamos el conflicto o el fenómeno desde la línea de alta marea hacia adentro. Y no hay conflicto de la línea de alta marea hacia afuera. Estudiamos los fenómenos, estudiamos las corrientes, estudiamos los fenómenos sedimentarios, de dónde se alimenta esa playa, y tal vez cuando no tenemos ese desconocimiento, a veces tomamos decisiones que no son acertadas. Siguiente. Entonces hay fenómenos naturales o causas naturales que afectan los bienes de uso público. Tenemos los tsunamis, el fenómeno del Niño, la erosión, el aumento del nivel del mar. Siguiente. Tenemos causas que han sido inducidas por el hombre. Siguiente, por favor. Causas que han sido inducidas por el hombre. El hombre también, lastimosamente en su afán de desarrollarse y de urbanizar, ha realizado conductas para poderle ganar terreno al mar. Entonces tenemos rellenos, hay obras de ingeniería que están mal diseñadas, se desecan las ciénagas y los marismas, graves decisiones que en algún momento afectarán el futuro. Se hace construcción de viviendas con sus consecuencias, aceleración del proceso erosivo, se pierde en la infraestructura. Posteriormente vienen los pleitos, por lo menos en el caso colombiano, en donde la persona que se apropió o que hizo mal la obra o que no ha hecho la obra y el mar empieza a ganarle terreno, demanda al Estado para que sea el Estado el que asuma sus costos y le toca al Estado asumir. Y tiene que hacer la obra y tiene que pagarle. Siguiente. ¿Hay causas administrativas? Por supuesto que hay causas administrativas.
hay permisividad, hay múltiples autoridades actuando sobre la zona, los bienes de uso público marítimo, hay complejidad de trámites, hay muchas veces en el ciudadano o la persona no tiene claro qué es lo que tiene que hacer para poder conseguir un permiso. Entonces acude a diferentes autoridades o cada autoridad le pide un permiso diferente con diferentes requisitos. Entonces se vuelve un verdadero calvario poder sacar un permiso para algo. Y hay demora en soluciones. Nosotros los estados latinoamericanos siempre nos hemos caracterizado por, estamos estudiando, lo estamos revisando, estamos revisando, pero la solución siempre se quedó en el estamos, en el estase. Siguiente. ¿Hay causas normativas? Por supuesto, en el caso colombiano, como ustedes ya lo mencionaban, normas por montón. Hay muchas veces en donde casi que hay que ser como los médicos y tener un vademecum normativo para hablar de un solo tema. Entonces, el tema costero, por supuesto, entonces, de tantas normas que salen al final y de tantas autoridades creadas que tienen que cumplir las normas, al final no se sabe qué autoridad ni qué norma es la que se tiene que cumplir. Siguiente. Y hay causas ya particulares de cada una de las zonas y de cada una de las cosas que se presentan. ¿A dónde voy? Siguiente. Ustedes dirán, este abogado nos está confundiendo, porque este abogado no ha hablado nada de normas en Colombia. No ha dicho nada de cómo es que operan las normas en Colombia, si es de la autoridad marítima. ¿Por qué no habla de normas? Lo que queremos mostrarles, lo que queremos como autoridad marítima colombiana mostrarles es, la autoridad marítima debe ser la fuente de mucha de la información para que ustedes puedan hacer un buen ordenamiento. Porque, por lo menos en el caso colombiano, el ordenamiento procede de estudios. Hay que estudiar la zona costera, hay que estudiar los fenómenos de sedimentación, hay que estudiar las corrientes, hay que decirle, hombre, una obra de protección no se hace así, se hace de esta otra forma. Usted quiere una playa para esto, venga, yo le enseño cómo se hace la playa. Nosotros nos hemos dedicado 60 años de existencia como autoridad marítima a estudiar el mar, a estudiar la costa. Además de ser una autoridad que sanciona, somos una autoridad que estudia. Menos mal ya los distritos, por ejemplo, como el caso de Cartagena, han visualizado eso y dicen, hombre, tenemos una fuente científica fiable, con mucha experiencia, con mucho conocimiento y muchos datos que nos puede servir para que juntos ordenemos. Entonces, miren, sin información no hay gobernabilidad. Si yo no tengo claro qué es lo que estoy gobernando, no puedo gobernar. Y esa información, esa gobernabilidad, tiene que verse reflejada en planes, en normas, en la estructura administrativa, en políticas, en funcionarios. ¿Qué quiero decir? Si se genera conocimiento de las zonas costeras de un país, necesariamente su ordenamiento tiene que volverse bueno, no tendría por qué ser malo. Sí, y allá venimos ya, siguiente por favor, siguiente. Ya lo que hemos entrado, hay recreación, hay turismo, pero en la recreación y el turismo también tiene sus problemas, también tiene sus consecuencias. Cuando no se hace de manera planificada, cuando se deja que el mismo desarrollo de esas actividades turísticas degraden los recursos, cuando a veces es probable y ustedes tienen que pensar como país en qué sitio, en qué lugar van a desarrollar las actividades. Tal vez no todas las playas sean para turismo. Esa es una conciencia nacional. Ustedes que tienen una costa tan amplia, tan habitada, no toda costa es para playa. Nosotros tenemos una diferenciación clara entre lo que es la zona Caribe y la zona Pacífica. La zona Caribe apta para este turismo, pero la zona Pacífica no tan apta. Zona que es de alcantilados, playas que son muy cambiantes y sobre todo zona donde no hay absolutamente ninguna infraestructura para ello. También hay que cuidar la contaminación, el manejo de las basuras, etc. Bien, siguiente. Para concluir, y el mensaje que quisiera entregarles a ustedes es necesariamente las playas y el borde costero son elementos propios que se pueden desarrollar dentro del ámbito económico de una nación. Por supuesto que sí. ¿A quién no le interesa? ¿A quién no le interesaría
poder sacar turismo de playa en todos los países y que nos llenemos de canadienses y de europeos y de latinoamericanos que vengan a esas playas. Pero para poder cimentar de manera adecuada una explotación económica y una explotación turística o industrial o portuaria o pesquera en la zona costera, hay que conocerla. Si no se conoce, es mejor que nos pongamos a estudiarla, porque la costa y el mar, no solamente para la navegación, es un medio indescifrable, un medio que entraña peligro, no, también para los que habitan en la costa. En cualquier momento, y ustedes lo tienen aquí cerca, puede ocurrir un evento catastrófico y se destruye todo. O pueden tener fundamentos o fenómenos de erosión costera, en donde el mar empieza a ganar terreno, o elementos de acreción, donde la playa empieza a crecer. Entonces nosotros como Autoridad Marítima Colombiana, lo que le estamos ofreciendo al Estado colombiano, además, de pronto ese no es el factor más importante como Autoridad Marítima, no es el factor represivo de que vean al policía que está ahí presto a hacer cumplir la norma, no, que vean a la Autoridad Marítima como el dador, como el fuente de la información. Lastimosamente en Colombia, como lo dije, estamos de espaldas al mar, solamente tenemos una armada que ha sido la única que se ha preocupado durante la historia de estos temas, que ya se está viendo que, hombre, estos son temas importantes, pero ¿quiénes saben? La Armada y la Autoridad Marítima. Hay que consultarlas, hay que preguntarles, porque en muchas ocasiones se toman decisiones sin ese conocimiento. Entonces, el mensaje es, está muy bien que ganemos turismo, está muy bien que utilicemos las playas de manera sostenible, pero primero conozcámosla, no solo desde el ámbito del terreno del continente, sino también hay que conocer ese otro gran porcentaje que forma una zona costera que es el mar. Muchas gracias por su atención. Continuamos con la exposición del cuarto tema, el rol de las autoridades marítimas en el control y vigilancia de las playas de la zona costera. Ahora con la segunda exposición, la cual estará a cargo del capitán de fragata Orlando Olórtegui Romero. El capitán Olórtegui es jefe del Departamento de Protección del Medio Ambiente Acuático de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú. Ha realizado un doctorado en Administración en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y una maestría en Administración Marítima, Portuaria y Pesquera en la Escuela Nacional de la Marina Mercante. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo del director general de Capitanías y Guardacostas, que por motivos laborales no puede estar entre nosotros. Y bueno, nos ha tocado desarrollar un tema